Buenas, señoras y señores, de nuevo con ustedes. El sur, esa región olvidada, no solo en República Dominicana, porque por alguna razón histórica, en distintos países, en distintos pueblos, la región sur resulta ser en veces la región más empobrecida, la de menos desarrollo o la que acuna mayores problemas. El norte de los distintos países se erige en lugar económicamente de más empuje, de más desarrollo, no solo en República Dominicana, en Francia pasa lo mismo, en España también, en Italia, el norte, que es donde está Milano, se convirtió en algún momento en la capital económica de Europa, mientras que el sur de Italia resultó ser la cuna de la pobreza. Sicilia, la Cerdeña, todo el sur devino en lugar, en asiento de pobreza y en cuna incluso de los mayores ilícitos, porque si la gente no tiene de otra, acude a lo que fuere para sobrevivir. La mafia, la Cosa Nostra, se generó en el sur de Italia, próximo al África. En la República Dominicana el sur ha sido olvidado y ha sido eje de los mayores contrabandos por diferentes razones, pero lo que empuja es la pobreza hacia el norte, de que la gente o se vaya de ahí o sobreviva como fuere. Y estando tan próximo de gente que necesita como Haití, entonces se acrecientan las actividades ilícitas como forma de la gente sobrevivir a pesar de la tanta riqueza que hay en el sur de la República Dominicana. 7 provincias que apenas tienen poco más de 500,000 personas que le quedaron, que no se fueron, con un 68% de su terreno como área protegida. Y esas 500,000 personas en 7 provincias ocupan el 10%, el 25% de todo el territorio nacional, el 25% de todo el territorio nacional, 10,000 y pico de kilómetros, ocupan 500,000 personas que todavía se han mantenido ahí porque no tenían a dónde ir en un sentido, o porque estaban tan aferrados, tan apegados al terruño, que o volvieron hacia allá o se mantuvieron ahí. Ahora hay un esfuerzo en el sur en busca de ese desarrollo. Y ese desarrollo está empujado por sector privado, por sector gubernamental y una coalición de organizaciones de carácter cívico, social, que entienden que sin el recurso humano que es el pueblo, no tiene sentido el desarrollo si no es para el beneficio de los pobladores de esas provincias empobrecidas. Leonardo Mercedes es un académico, un político, ingeniero de profesión, que mantuvo el vínculo con su tierra natal y está empeñado desde hace muchos años en que se desarrolle todo el sur, y está empeñado en que se organice la gente en procura de que ese desarrollo que se ha anunciado y se ha iniciado no se quede en palabras y no sea tan solo para beneficio del capital que allí llegue, sino para los pobladores. Leo Mercedes. Bueno, mi hermano, con una introducción como esa, ya no solo lo que hay que hacer es puntualizaciones, porque realmente tú has descrito un cuadro
perfecto de lo que es la región suroeste del país. Leo, el sur, ¿cuál es su situación actual? Mira, primero, la carta de presentación es que esa región es la región más pobre del país. Es donde la fuerza productiva tiene menor grado de desarrollo, es donde la inversión pública es más reducida, es donde los indicadores de salud, de educación, de saneamiento son más altos en términos negativos. Entonces, eso es de hace años. Pero ahí hay un pueblo que tiene una lucha, que es una lucha que viene desde hace muchos años atrás también, porque no se resiste al aplastamiento, al olvido, a todo el atraso en que le han tenido sometidos quienes han sido los propietarios escasos de las riquezas que allí se han explotado y que se explotan. Y también ha sido olvidado por quienes han tenido las riendas del poder, que hayan podido, a través de iniciativas sociales, económicas, poner esa región sobre los rieles. Por ejemplo, tú tienes el caso, para que veas lo que es la participación del Estado en el desarrollo y en la generación de riqueza y por tanto en generación de bienestar. Quizás tú estabas todavía muy joven, digamos quizás adolescente, cuando el doctor Balaguer se echó sobre sus hombros a Puerto Plata, gestionó con el Banco Mundial el financiamiento del proyecto de desarrollo de la costa norte. Y sobre la base de esa enorme inversión, convirtió a Puerto Plata en el primer polo turístico del país. Le construyó hoteles, le construyó incluso un hotel para formar los recursos humanos que iba a necesitar ese desarrollo turístico en Puerto Plata. Transformó la ciudad de Puerto Plata. Yo recuerdo que cuando en 1966 yo fui por primera vez a Puerto Plata, las calles de Puerto Plata eran pedregales. Incluso las calles centrales eran pedregales e intransitables en términos de vehículos. Y uno fue 4 años después, y aquello era totalmente diferente. Desde Río San Juan hasta el mismo Puerto Plata, teleférico, puerto, aeropuerto, carretera y polo de desarrollo en Monte Grande, Cabarete, toda esa zona. Es decir, Balaguer transformó a Puerto Plata. Y es una de las cosas que nosotros le hemos dicho al señor presidente de la República, Luis Abinader, en las ocasiones que hemos tenido de conversar con él, como fue en su propio despacho en el Palacio Nacional. Señor presidente, cásese con la gloria, emule ese ejemplo, échese a Barahona y al suroeste en sus hombros y haga las inversiones, elabore los proyectos y haga las inversiones que tienen que hacer para sacar, primero para aprovechar los grandes recursos, las grandes riquezas que tiene esa región, pero sobre todo para sacar a ese pueblo de la miseria, del hambre y del atraso en que él mismo reconoce que ha caído por cerca de 50 años la región. Entonces, él está en la oportunidad de, frente a ese reconocimiento de la situación dolorosa de esa
población, de tenderle su mano amiga y ayudarla a salir. Eso no es lo que está sucediendo. Parcialmente. Parcialmente, porque sí, están las inversiones en el proyecto turístico de Pedernales. Un proyecto que yo he calificado de que es un enclave económico, un enclave turístico, porque se financia principalmente con capital externo, en una cierta alianza con el Estado y con capital interno. El Estado va a poner la primera parte y ha comenzado a hacer unos hoteles en Puerto Plata y la carretera la ha mejorado así. Que hay una inversión en ese foco muy importante. Pero yo critico, y nosotros criticamos, dos cosas. Una es que no hay una visión integral del desarrollo. Incluso una visión de desarrollo humano, en el sentido de que la población de la región sea altamente impactada por esa inversión y su calidad y condiciones de vida mejoren significativamente. ¿Por qué te digo que la visión no es integral? Porque se concentra fundamentalmente en Pedernales y Cabo Rojo y algo en Oviedo, ¿verdad? Pero ni siquiera a Enriquillo, ni mucho menos a Barahona, Bauruco, Independencia, se le están tomando en cuenta para ese desarrollo que no debe ser solo turístico, sino que también debe ser ecoturístico. Porque así como nosotros tenemos la riqueza de la playa de Bahía de las Águilas y de Cabo Rojo y de Pedernales, mucho mayores de la riqueza que nosotros tenemos en la Sierra de Bauruco con el parque, la biosfera Bauruco, Aragua, Enriquillo, ¿verdad? Que es reconocida por organismos internacionales. Y entonces no toma en cuenta esa rica biodiversidad que hay ahí y al mismo tiempo no toma en cuenta lo que son el lago Enriquillo, la laguna de Cabral, el mirador Cabral Polo, las fuentes termales que hay en nuestra región, que son numerosas, y todos esos elementos que son una contribución de la propia naturaleza a lo que en sí constituyen la base del desarrollo económico, social y cultural de esa región. Entonces, esa mayor parte se está dejando fuera. Incluso decía que a Barahona, que es el centro urbano por excelencia para el desarrollo de esa región, ha sido obviado. Su aeropuerto va a ser o ya ha sido contratado como para ser convertido en taller de reparación de aeronaves, estando en manos por arrendamiento de Aerodón, que lo abandonó. Un aeropuerto que fue construido precisamente en las perspectivas del desarrollo regional, en combinación con el puerto local de Barahona, un puerto hermoso, con una vocación extraordinaria para el turismo, pero sin embargo ha sido arrendado a la Belfort Enterprise, compañía minera norteamericana, a Cura Industrial, compañía dominicana, y en curso Corde tiene también, tiene el propio consorcio azucarero central, todos los muelles que conforman el puerto de Barahona. Pero ese puerto entonces se ha convertido en un foco de contaminación y de agresión junto con la factoría del ingenio Barahona, que inundan a la ciudad y a todos los pueblos aledaños de, por un lado, la Cachipa, que el ingenio Barahona en sus moliendas lanza a la atmósfera, y del polvillo patógeno que
genera cáncer que se produce en los embarques a granel de los materiales mineros. Entonces, esa zona del Bauruco Oriental también ha sido entregada o está siendo entregada a los mineros. Pues si tú ves el mapa de los derechos mineros del Ministerio de Energía y Minas, te vas a dar cuenta que todo el Bauruco Oriental está prácticamente concesionado en materia de concesión de explotación o de exploración, como también para investigación. Entonces, lo que se pretende ahí es eliminar aquella riqueza de aguas, de clima, o sea, de temperatura enorme, de la diversidad florística, la diversidad faunística y con todo el endemismo que hay. Pero al mismo tiempo que están haciendo eso, están apropiándose de las tierras de los agricultores, de los proyectos agrícolas. Pero lo están comprando. No. Lo que están haciendo es mediante subterfugio, están entregando títulos de propiedad a campesinos, pero es para que se lo arrienden al Consorcio Azucarero Central. Pero el Consorcio Azucarero Central a la vez está expropiando las tierras de los campesinos, les destruye sus cosechas y al mismo tiempo se apodera de terrenos baldíos que son del Estado, que están en la zona. El consorcio tiene en el contrato de arrendamiento unas 140,000 y pico de tareas de tierra, pero él explota en la actualidad alrededor de 200,000 tareas. 4 veces más de lo que tiene contractualmente arrendado. 2 veces. 2 veces más. 2 veces más. No 2 veces. Tiene 140,000 y tiene 200,000, o sea, alrededor de 60,000 tareas más que tiene. Pero no solamente, ahí no se para. Él sigue con la adquisición de tierra a través de medios fraudulentos, porque incluso los proyectos agrícolas del Pastillar en la zona de Mella, la tierra de Mella, la tierra de Angostura, la tierra de Cristóbal, la tierra de Salinas, que eran tierra, en el caso de Salinas y Cristóbal, productora de alimentos, plátanos, guineos, tubérculos y demás, está sembrada de tierra a tal grado de que los moradores de la zona, dirigentes campesinos, dicen que ellos tienen que ya salir a buscar hasta el desayuno y traerlo de los supermercados o de los mercados de las comunidades aledañas, porque ellos ya no pueden producir ni siquiera los bienes de sustento que ellos producían antes. Es decir, hay toda una ofensiva del consorcio azucarero alrededor de la tierra que está haciendo y que lo está haciendo en complicidad con el sector agrario, agropecuario del gobierno, que es lo más lamentable. Y por más que las organizaciones y líderes campesinos de la zona han estado denunciando y reuniéndose con los propios directivos y hasta con el presidente de la República en su visita a la zona, le han denunciado la situación. Se han hecho promesas, incluso se han hecho reuniones, pero son innumerables las reuniones y las promesas que no se cumplen. Leo, tú estás hablando de tierra, de fraude de la jurisdicción inmobiliaria en términos de esa región. Y uno se pregunta y te pregunto, hoy el Estado Dominicano no fue el que apuró el paso para desbaratar, para deshacer un fraude enorme que se gestó desde el Estado con parte de esa tierra, como es el caso de Bahía de las Águilas. ¿Cómo, habiendo sido el Estado, el gobierno, el gestor de que se deshiciera el fraude de Bahía de las Águilas, está permitiendo
otros fraudes en terrenos de la misma región? Eso es una situación que, como dicen los creyentes, llora ante la presencia. Porque lo propio está pasando en Barahona con el CAEI, en Pedernales con terrenos... en Bocanyé. En Bocanyé, sí. en Pedernales, con terreno, sí, con terreno con vocación turística, pero está pasando en Manzanillo, está pasando en Montecristi, con terrenos también, incluso con fraudes a nivel de terrenos privados, y en el mismo sur está pasando con Bahía de Salinas, que hay otro fraude montado ahí, o sea, está pasando en el sur y en toda la provincia del sur, desde el inicio del sur, San Cristóbal, Baní, Azua, Barahona, Pedernales, Montecristi, hasta terminar en Montecristi, en aquella parte fronteriza, sí, sí, que colinda con el norte. Exacto. Entonces, ¿por qué está pasando eso? El fraude de Bahía de las Águilas, hay que recordarle a la gente que empezó con una gestión gubernamental del IAD, sí, con un fraude gestado en el Instituto Agrario Dominicano. Exactamente. Y que fue denunciado, descubierto por el propio Estado. Sí, posteriormente. Y mediante la acción de la justicia, entonces volvió a manos del Estado. Pero ahora entonces se está volviendo otra vez a tratar de que esas tierras queden en manos privadas. Porque hay una ofensiva, yo le he denominado una segunda ola de privatización desde el Estado, que tiene manufactura Made in USA. Es decir, es la orientación de los intereses, tanto estratégicos desde el punto de vista geopolítico, como de los sectores económicos poderosos vinculados a ese poder, y los nacionales. Es el caso de los puertos. Caso de los puertos, el caso de lo que es el patrimonio público, estatal, lo que son los servicios públicos y lo que son incluso áreas protegidas ya por la ley establecida desde hace años, como es el caso de las 60.000 tareas que fueron tratadas de incorporar a la explotación del proyecto de desarrollo turístico de Pedernales, pues pasándose a mano privada. Y después que el sector de ambientalista, con el Grupo Jaragua a la cabeza, denuncia la situación, reculan, pero vuelven a la ofensiva ahora con Bocanyé, tratando de, mediante medios fraudulentos, ver pasar al sector privado todo el terreno de esa zona, que es área protegida. Leo, a uno le sorprende sobremanera el drama que se está viviendo en cuanto a la titularidad, la propiedad, el despojo de terreno, de tierra, de derechos, después del escándalo, ya lo mencioné, de Bahía de las Águilas, porque está muy reciente, porque fue muy duro y porque recibió el respaldo de la población para que se ejecutara un resarcimiento, una recuperación de esos terrenos. Entonces parece que no aprenden los que les gusta lo ajeno. Yo te preguntaría a ti, ¿y con qué fin entonces se recuperó esa tierra? ¿Para entregársela a quienes intentamos robársela o a sus pares, o para ponerla al servicio del desarrollo del país y del desarrollo de la región? Bueno, eso lo vamos a ver después de esta pausa comercial, con el permiso de Leo Mercedes. Vamos a la pausa.